Mies Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos adentramos en uno de los relatos magistrales del Evangelio, una parábola que no deja de ser como un espejo. Sí, un espejo, porque cuando nos asomamos a ella, nos vemos reflejados. Pienso que la parábola del Hijo Pródigo es una página de nuestra biografía, de la de todos, de la tuya y de la mía. Tal vez incluso una página muchas veces repetida en la historia de nuestra vida. Comienza así. Un hombre tenía 2 hijos. El más joven de ellos le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde». Y le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo más joven lo recogió todo, se fue a un país lejano. Seguramente el padre le habrá preguntado: ¿a dónde vas? Y él no le contestó. Aquella pregunta se quedó en el aire. Por lo que nos relata más adelante Jesús en la parábola, seguramente aquel padre se asomaba al balcón todos los días y lanzaba otra pregunta al aire: ¿dónde estás? Lo pensaba, ¿no? Y Dios sigue preguntando: ¿dónde estás? Como se lo preguntó a Adán en el paraíso. Se lo preguntó al primer hombre y se lo pregunta a cada hombre. Te lo pregunta a ti y a mí: ¿dónde estás? Ojo a la respuesta de Adán a Dios. Este contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me oculté. Es la historia de todo pecado. Y así la describe el Catecismo de la Iglesia. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Pues ahí lo tienes. El hijo desconfía de su padre, abusa de su libertad y, en un acto de desprecio, porque pedirle la parte de la herencia que le correspondía era como decirle: me sirve más muerto que vivo, dame la herencia y yo me largo de aquí. Pues en un acto de desprecio se marcha lejos, como nosotros, en todo pecado. Porque tengámoslo claro, el pecado es mucho más que un simple error o una equivocación. Nos daña profundamente nuestra relación con nuestro Padre Dios y tontamente nos volcamos sobre las cosas como si ellas fueran capaces de saciar nuestra necesidad de amor para el que hemos sido creados. Y las cosas nos traicionan, acaban volviéndose contra su amo como un perro desleal. Aquel que un día, al salir de casa, se las prometía muy felices fuera de los límites de la finca, pronto comenzó a sentir necesidad. La satisfacción se acaba pronto y el pecado no produce verdadera felicidad, porque el demonio carece de ella. El demonio no es feliz y no puede serlo. Y nosotros tantas veces le compramos el discurso y nos empachamos de infelicidad. Damos un paso en aquella dirección y viene después la soledad y el drama de la dignidad perdida. Bueno, el arrepentimiento, la conciencia de la filiación divina, ese ser y saberme hijo de Dios, echada a perder, tirada por los suelos. Y aquel hombre se tuvo que poner a guardar cerdos, lo peor para un judío, porque no podían estar cerca de los cerdos, no podían comer cerdos y le toca guardar cerdos. Pero esto no es de sopetón. Después de gastar todo, hubo una gran hambre en aquella región y él empezó a pasar necesidad.
fue y se puso a servir a un hombre de aquella región, el cual lo mandó a sus tierras a guardar cerdos. Va bajando un escalón y otro, se va corrompiendo y se va acostumbrando. El hijo de aquel buen padre termina confundido entre los cerdos. Y es que el alejamiento de Dios animaliza. Aquel hombre, si sigue por ahí, ya no va a parecer hombre, sino bestia. Es duro. El hijo, lejos de la casa, siente hambre. Entonces, volviendo en sí, recapacitando, se decidió a iniciar el camino de regreso. Así comienza también toda conversión, todo arrepentimiento, volviendo en sí. Hace un parón, reflexiona y considera a dónde le ha llevado su mala aventura. Hace un examen de conciencia que abarca desde que salió de la casa hasta la lamentable situación en que ahora se encuentra. Abrir los ojos, hablar, abrir el alma. Somos pecadores, tenemos faltas, cargamos con defectos, nos encontramos torpes a la hora de reaccionar. Cada uno sabe por dónde le aprieta el zapato. Cada uno sabemos los puntos flacos de nuestra propia biografía. Cada uno sabe cuáles son sus hambres, sus necesidades, sus cerdos y el olor que despiden cuando nos encontramos en medio de ellos. Esto no por caer en el desánimo, sino para movernos a contrición. Hubo una gran hambre en aquella región y él empezó a pasar necesidad. Porque el alma siempre tiene hambre de Dios. El corazón tiene sed de Dios. Le entraban ganas de saciarse con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Todas esas cosas que prometen la felicidad y no la dan. Recapacitando se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan abundante mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose se puso en camino hacia la casa de su padre. Es importante hablar claro, ser sinceros, llamar a las cosas por su nombre y reaccionar arrancando los primeros brotes de ese descamino, de ese dejarme llevar por mis malas pasiones, por mi debilidad, por mi torpeza. Mejor si es antes, pero bueno, si pasa un tiempo no importa, igual reconocer, reaccionar, nunca es tarde. Un buen sacerdote contaba una anécdota protagonizada por los niños de su catequesis que les había divertido y edificado. En medio de la explicación de la pasión del Señor, que estaba dirigiendo a un grupo de niños y niñas que se preparaban ahí para recibir su primera comunión, pues uno de los pequeños se extrañó al escuchar que el buen ladrón estaría ya en el paraíso con Jesús, pues así se lo había prometido el Señor. Y del todo desconcertado, preguntó en alto, ¿cómo es posible que en el cielo haya ladrones? Enseguida, y sin dar tiempo que el sacerdote dijera nada, saltó el niño que estaba al lado del que había preguntado, y le dijo, es que al cielo no va el que hace todo bien, sino el que pide más veces perdón. Vaya cosa. Pedir perdón y dejarnos ayudar, que se traduce en cuidar nuestro trato con Dios. El famoso artista holandés Rembrandt pintó una obra maestra titulada El hijo pródigo, justamente. En ella vemos a este personaje andrajoso, destrozado, todo suciedad y descuido, excepto por un detalle. Si te fijas en su cinto, lleva una daga con incrustaciones de piedras preciosas. Dicen que el artista lo dejó ahí queriendo transmitir que aquel pobre hombre vendió todo menos eso. Y aquella daga preciosa le recordaba en todo momento de quién era hijo. Hasta que un día el recuerdo fue precisamente su tabla de salvación. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Al corazón del hijo pródigo le faltaba descubrir todavía muchas cosas. No se esperaba aquella reacción.
porque cuando aún estaba lejos, le vio su padre y se compadeció, y corriendo a su encuentro, se le echó al cuello y le cubrió de besos. No es solo que su padre sea bueno, es que lo sigue considerando su hijo, el hijo de su alma. No es que no quiera castigarnos, es que quiere abrazarnos fuerte y llenarnos de besos y susurrarnos al oído, hijo mío. Bueno, pues ahí lo tienes. Nunca olvides de quién eres hijo. Nunca olvides que todo tiene remedio. Es que he hecho esto, es que me ha pasado lo otro. No pasa nada, todo tiene remedio. Y siempre están los brazos de mi Padre Dios abiertos de par en par, esperando mi regreso. Nunca es tarde para decir perdón. Nunca es tarde para decir te quiero. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.